¿Cómo están? Hola, un gusto. ¿Todo bien? Buenas noches ante todo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Nahuel, Nahuel, ¿cómo estás, Nahuel? soy de Corriente de Capital, así que un gusto, un placer. Ah, mira, un La placer, verdad un que gustazo. la verdad que estuvo bueno todas las movidas que está realizando en el sentido de forma virtual con jóvenes y cómo está ayudando a la gente para que entienda y comprenda desde un punto de vista la economía. Y la verdad que sería muy interesante ver qué opinión tiene de lo que ocurrió en estos últimos días en el país y a nivel mundial, para empezar. Y bueno, estamos en una situación bien complicada, sobre todo los que estamos en el AMBA, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, porque nos volvieron para atrás y ahora quieren hacer una cuarentena de nuevo más estricta, una cuarentena que ya lleva casi 100 días, creo que mañana cumplimos 100 días, y con lo cual significa 100 días que hay mucha gente que no ha ganado un mango. Y eso es tremendo para una cantidad de familias. Imagínate desde los restaurantes que están cerrados, los mozos de esos restaurantes, que ahora tal vez le dan 10.000 pesos, pero que antes estaban acostumbrados a tener más cantidad de dinero, que ahora no tienen la posibilidad de tener propinas. O sea, la cantidad de gente que la está pasando mal, más allá de los que se están fundiendo. Calculamos que se van a fundir 100.000 empresas. Y ahora con esta extensión de la cuarentena, van a ser 4 meses de encierro, 4 meses de encierro forzado. O sea, 4 meses de encierro forzado a millones de personas. Es una cosa que es totalmente inmoral a gente que no cometió ningún delito y que ni siquiera está enfermo. Porque una cuarentena era para determinar que vos no estabas enfermo. Entonces, típicamente las cuarentenas eran, por ejemplo, los europeos que llegaban a Nueva York o a Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires no tanto, pero en Nueva York los tenían en cuarentena para ver que no tengan ninguna enfermedad y entonces después podían pasar a ingresar a la isla. Entonces ese tipo de cosas, para eso estaban hechas las cuarentenas. Pero nunca en la historia se vio que pongas en cuarentena a 2.000 millones de personas. Y eso a nivel mundial. Pero en Argentina es peor, porque en Argentina es peor que en cualquier otro lado. Primero porque empezamos muy temprano. Lo que hicieron los países más racionales es al principio empezaron a cortar la frontera de los lugares que estaban infectados. Que estaban, por ejemplo, en Hong Kong cerraron las fronteras con China. En Taiwán cerraron los vuelos con China. Entonces, cuando sabían que en China venía el virus, cerraron los vuelos con China. Y progresivamente fueron cerrando ciertas cosas. Cerraron, por supuesto, los eventos masivos, los partidos de fútbol. Después en algunos lugares, en otros no, en Suecia no, pero en otros lugares cerraron las escuelas, por ejemplo, para que los chicos, se creía que los chicos podían contagiar en las escuelas. Ahora se sabe que eso tampoco es así, que lo más probable es que los que no tienen síntomas no estén contagiados, y los chicos generalmente no tienen síntomas porque el virus es muy poco virulento y sus sistemas inmunológicos son suficientemente fuertes y por lo tanto no se contagian y no contagian. Y si aún tienen un poco de virus, tampoco tienen síntomas y entonces tampoco contagian, o los contagios son muy, muy bajos. A pesar de eso, suponte que hasta ahí más o menos es lo que hicieron casi todos. Pero luego empezaste a contener el virus en función de los que estaban posiblemente que hayan tenido contagio o que hayan estado en contacto con el virus. Y así hacían cuarentenas específicas, para grupos específicos. Por ejemplo, si en una fiesta alguien había tenido un virus, entonces a todos los que participaron de esa fiesta les decían que se queden en sus casas en cuarentena. Pero no a toda la gente que está bien. Y en otros países no hicieron nada. Por ejemplo, Italia y España. Como no hicieron nada, el virus se expandió y después cerraron todo. Pero ahora ya están abiertos de nuevo. Entonces, finalmente, la cuarentena fue menos tiempo. En Argentina, reaccionamos muy rápido y de manera cavernícola. En vez de hacer, que está muy bien reaccionar rápido, pero racionalmente. En vez de racionalmente empezar a actuar con rapidez para cerrar de donde vienen los vuelos de lugares que por ahí tenían contagios, de si volvían los argentinos de España o de Italia a haber guardado cuarentena 14 días esas personas, eso era racional, eso era muy razonable, eso era lógico. Pero no encerrar a todo el país en cuarentena desde el principio cuando había poquísimos contagios. Porque lo que está pasando es que ahora hay más contagios que antes
y entonces quieren volver para atrás y extienden la cuarentena. Y el problema que tiene esto es que la cuarentena tiene costos, y los costos de la cuarentena son muy elevados, y no son solo elevados en términos económicos, son elevados en términos de salud. Es decir, la gente tiene problemas de salud por la cuarentena. Porque para estar bien de salud, la salud no es solamente el estado de físico, sino también es el estado mental. Y además se sabe que el estado mental te afecta al estado físico. Entonces, si a vos te encierran, además te funden, te meten con tu familia, si vos estás en hacinamiento y encima tenés una casa que no es muy grande, yo por suerte tengo una casa grande, mis chicos ya son grandes, hay uno que está en el exterior, la otra tiene su propia casa, es decir, yo estoy bien, pero ¿qué pasa con el resto de las personas? Con las personas que por ahí están sufriendo hacinamiento, que ahora no les alcanza la plata, que no pueden pagar la electricidad. Por ejemplo, estuve reunido con una empresa eléctrica y me contó que hoy en Camesa es la empresa que regula el mercado eléctrico, ¿no? Es una empresa mixta que regula el mercado eléctrico. Hasta el año pasado, las cuentas de Camesa las pagaba 70% las personas con sus pagos de electricidad y 30% era el subsidio que aportaba la nación. ¿Sabes cuánto es ese número hoy? Lo que aportan los privados es el 10%. El 90% lo aporta la nación. ¿Y cómo lo aporta? Imprimiendo papelitos, imprimiendo billetes. Y La ahora emisión de está, billetes. claro, entonces está aumentando el gasto público, aumenta porque aumentan las transferencias, estos 10.000 pesos que le dan a un montón de gente y que no alcanzan para nada, pero se va acumulando el déficit del Estado. Hoy del gasto público el 50% lo pagan imprimiendo billetes, imprimiendo billetes. Por supuesto eso va a generar un shock inflacionario más adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener en la segunda mitad del año, la recesión va a estar en el punto más brutal, van a haber perdido 100.000 empresas por lo menos, cientos de miles de empleos, cantidad de familias en nivel de desesperación, ¿no? Cuando se te van acumulando los meses de desempleo que no tenés ingresos, te vas acumulando la presión y la desesperación. Después vas a tener un problema fiscal muy grande, muy elevado, vamos a hablar de más de 6 puntos de déficit primario, más los intereses de la deuda. Suponte que renegocies la deuda de la parte internacional, pero igual vas a tener la deuda local, o sea que se va a tener incrementando. El costo, el déficit total va a estar cerca de posiblemente 9 puntos del PBI. O sea, una locura. Y vas a tener un salto inflacionario, un salto de pobreza, y yo lo veo eso como una gran oportunidad, porque va a ser tan dramático lo que nos va a pasar que la gente se va a dar cuenta que esto que fue votar a Fernández fue un gravísimo error y lo vamos a sufrir muchísimo. Pero vamos a aprender, yo creo que vamos a aprender. Fíjate lo que nos ha pasado. Empecé a mirar un poco la historia del kirchnerismo. Kirchner hizo un primer gobierno que le tocó una enorme recuperación de la economía, porque veníamos con salarios muy bajos en dólares. Ah, sí, Claro, ¿te acordás la devaluación? sí, Bueno, vos obvio. sos muy joven, ¿qué edad tenés? Vos sos muy chico. Tengo 23, pero me acuerdo Claro, bien todo el quilombo. o lo leíste por ahí, pero Sí, hoy también lo teníamos que saber porque hoy te rendíamos macro y teníamos que saber claro, los últimos 20 pero, años del país. pero ponele, en el 2002, Dualde hizo una devaluación impresionante, pasó de 1 a 3, o sea, 200% de devaluación. Y por supuesto, los salarios y las jubilaciones subieron muy poco. O sea que en términos reales, tuviste una caída, y en términos de dólares, una caída de los salarios y de las jubilaciones enorme, brutal. La pobreza subió al 54%. ¿Por qué? Porque los salarios eran muy bajos. Pero entonces las empresas empezaron a ganar plata. Como los costos eran muy bajos, las empresas empezaron a ganar plata. Y además te subió la soja, que subió al doble del precio que estaba, no al doble, al triple del precio que tenía con De la Rúa. Entonces, con esa suba de la soja, el campo empezó a ganar plata, los costos eran muy bajos, le pusieron impuestazos al campo, le sacaron esa plata, la regalaron, entonces la gente empezó a vivir muy bien, pues se sentía, claro, era la fiesta, ¿viste? Vivís con plata de otro. Entonces te empiezan a regalar plata, regalar plata, regalar plata, planes sociales, planes sociales. En plena expansión de la economía, pasamos de 1,5 millones de planes sociales a 8 millones de planes sociales con los Kirchner. A pesar de todo eso, la gente empezó a estar cada vez de peor humor
con Néstor Kirchner. A tal punto que Néstor Kirchner no quiso ser reelegido y la puso a su mujer de candidata. Y yo no sé si la Porque gente se justamente acuerda. había una pequeña acotación. Había como una interna entre quién iba a ser el sucesor. Y él dijo pingüino, pingüino, porque el que quería hacerlo era Fernández. Eso, un dicho, un rumor y demás. Entonces, cuando dijo pingüino, pingüino era porque le estaba dando el poder a Cristina. Y bueno, y ahí después vino de 2007 en adelante su tiempo de presidenta. Exactamente. Y entonces, pero acuérdate qué fue lo que pasó. Cristina en la campaña electoral decía que ella era el cambio dentro del cambio, porque todo el mundo sabía que Néstor Kirchner era un gran corrupto. Entonces ella decía que era el cambio institucional y ella se hacía pasar como la buena de la pareja, como que en los negocios los hacía el marido, pero ella era la abogada, ella era la que nos iba a devolver las instituciones, entonces era el cambio dentro del cambio, así lo promocionaban. A pesar de eso, como vino todo el conflicto con el campo, iban a perder las elecciones. Y ahí fue cuando se murió Néstor Kirchner. Cuando se muere Néstor Kirchner, bueno, por condolencia, por un tema sentimental, finalmente recuperaron violentamente las encuestas de Cristina y Macri decidió no competir. Como Macri decidió no competir, Cristina jugó sola y sacó 54% de los votos. Pero jugó sola. Pues estaba Wiener, pero digamos, jugando sola sacó 54%. O sea que tampoco fue tan grande la cantidad de gente que la votó, considerando que Macri no quiso competir. Si Macri hubiera competido, probablemente hubiese sacado 48% como Fernández, o algo parecido, porque por lo menos 6 puntos tenía que haber sacado Macri. Entonces tendría que haber sido algo parecido a lo que tiene, a lo que tiene Fernández hoy. Pero ahora volvieron a hacer lo mismo. Como Cristina terminó con unas encuestas pésimo, hoy 1 de cada 4 argentinos la banca Cristina, los otros 3 no. O sea, uno la banca, cada 4 argentinos, uno la banca Cristina, 2 la odian y el otro es indiferente. Esa es la proporción. Entonces, con esa proporción no puedes ganar nunca una elección. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se disfrazó Cristina? Con Fernández. ¿Por qué lo eligió a Fernández? Porque Fernández, dentro de todo el peronismo, era el que más se había enfrentado contra Cristina. Y decía que el gobierno de Cristina había sido deplorable, que el cepo era deplorable, que todas las medidas que había hecho Cristina eran deplorables, y repetía la palabra deplorable, textual, 18 veces en una entrevista contra Cristina. Entonces, Cristina muy inteligentemente, porque es muy inteligente, para el mal, pero muy inteligente, entonces se bajó un cambio, dijo, bueno, yo voy como segunda, y lo pone a Fernández para que nos creamos que ahora el bueno es Fernández. Te hacen siempre la misma. O sea, te hacen el mismo programa económico, los mismos desastres, pero te van cambiando la cara. Una vez Borges, Jorge Luis Borges, que para mí es el gran escritor argentino, pero además, pues sabes que hacía dibujos. ¿Y alguna vez viste el dibujo de Borges sobre el peronismo? No, pero no estaría bueno después verlo. Bueno, Voy a googleenlo en buscarlo después. internet, pongan peronismo hidra Borges, porque la dibuja con la forma de una hidra de 8 cabezas. Entonces, ¿qué es el peronismo? Es un monstruo de 8 cabezas. En una cabeza está Marx, otra cabeza es Perón, otra cabeza es Evita, y después van cambiando. Y cuando la cabeza que te muestra el monstruo a vos te parece horripilante, oculta esa cabeza y te muestra otra. Y el monstruo es el mismo. Entonces vuelven a ganar las elecciones, pero siempre te ponen una cara nueva. Entonces te ganan las elecciones y el monstruo que ocupa la Argentina es el mismo, que ocupa los sindicatos, que ocupa el poder real de la Argentina, que es de muy difícil gobernar en contra de ese monstruo. Entonces ahí tenemos un problema que la gente se sigue dejando engañar. Ahora bien, con esta crisis tremenda que tenemos por delante, la caída de Fernández va a ser muy rápida. Y el problema que tienen es que le está pasando en el primer año de mandato. Si fuera el último año de mandato, yo no tengo ninguna duda, el año que viene ganaría o los liberales o un conjunto de gente, muy probablemente. Pero lamentablemente estamos a mitad de término. Entonces a mí lo que más me preocupa es que me parece que Fernández no va a terminar su mandato y que van a anticipar las elecciones. Por eso es que tenemos que acelerar
y trabajar muy rápido en construir el espacio de centro-derecha, en hacer el partido. No sé, ¿sabes? Nosotros estamos haciendo un partido nuevo que se llama Unidos. Y es necesario construir este partido. Hay otros 8 grupos que están haciéndolo y que vamos a tener que ir a algún frente común porque necesitamos que la gente se afilie ya. Porque fíjate lo que va a pasar. Yo creo que entramos en una crisis muy grande. Las encuestas de Fernández se van a desplomar. Si Fernández renuncia, queda Cristina. Pero Cristina, con la situación que va a tener en la economía, ese que era indiferente, ¿te acordás que te dije recién? De cada 4 argentinos, 1 la banca Cristina, 2 la odian, y el tercero, o el cuarto, digamos, le es indiferente. Ese que le era indiferente, la va a odiar también. Entonces va a tener 3 argentinos que la odian por cada uno que la quiere. Entonces no va a poder gobernar, aunque sea Cristina. Porque además en ese momento todo el mundo se va a dar cuenta que ya no la podés ocultar. Ya es evidente que es ella la que está mandando. Entonces, si Fernández renuncia, va a quedar todo muy clarito, muy rápido. Y ahí van a salir las manifestaciones y demás y se le va a poner un coto. Porque estos personajes quieren avanzar sobre la propiedad. Es lo de Vicentín. Y la pauta de lo que va a pasar te lo mostraron en Avellaneda, en Santa Fe. Los tipos de Avellaneda, de Santa Fe, te están mostrando que la gente no se va a bancar la violación de los derechos de manera tan desproporcionada como la pueden hacer los muchachos peronistas cuando se desatan, ¿no? Así que yo le veo como, tengo bastante confianza en que se va a armar un grupo de centroderecha, que Unidos va a ser una pata importante y que vamos a presentar un esquema unido para mostrar que hay una propuesta distinta, que Argentina puede salir adelante, pero eso requiere hacer una enorme cantidad de reformas estructurales profundas, rápidas, no de manera gradual, sino claramente de manera de shock, pero un shock expansivo, un shock que va a hacer crecer rápido la economía. No se imaginen un shock de que va a ser más ajuste, al contrario, es un shock liberalizador, es un shock de restablecer la confianza, de bajar la inflación, de sacar las regulaciones, de bajar impuestos y de hacer eficiente el Estado. Súper, la verdad que muy interesante. Y volviendo a un tema un poco con ejemplificando y comparando a los distintos países cómo tomaron las medidas. ¿Usted cree que es posible que en nuestro país se puedan implementar las medidas que ha llevado a cabo Uruguay, un vecino país que no es tan grande ni tiene la misma dimensión que nosotros como país, pero llevó medidas buenas para las pymes y para los emprendedores? ¿Usted cree que sería posible Mira, implementarlo? yo creo que sí. Lo primero que Por hizo Uruguay, ejemplo, Fernando, por ejemplo, había un diputado que decía que del día 121 no tendría que iba a presentar un proyecto para que el día 121 no paguen más impuestos. Pero el tema es también tener consenso adentro del Congreso. lo que Muy pasa es que complicado. acá nosotros tenemos un problema fiscal tremendo, o sea que Argentina tiene un problema muy, muy serio por delante. Pero lo primero que podemos imitar de Uruguay es cómo manejaron la pandemia. Que lo primero que dijo el presidente y la vicepresidente de Uruguay, los dos dijeron, para ellos la libertad es fundamental. Fíjate la diferencia. O sea, ellos consideran que la libertad es fundamental. Yo también. Me parece como obvio. Lo increíble es que una gran parte de los argentinos no se den cuenta que la libertad es fundamental. Lo segundo, dijeron, bueno, si la libertad es fundamental, tenemos que apelar a la responsabilidad individual. Si los argentinos somos libres, tenemos que actuar con responsabilidad individual. Entonces tenés que hacer los que tienen que estar aislados, obviamente son las personas de riesgo, y los demás que tienen que ir a trabajar, porque es ridículo que no puedan ir a trabajar, tienen que hacerlo utilizando todos los protocolos de higiene, de taparse la boca, ¿no? de distanciamiento social. Y fíjate que en los lugares que se los permitieron hacer, así lo hicieron, y lo hicieron bien. Entonces, los frigoríficos, todos los que les dan de comer a los argentinos, no es el Estado presente. Los que le dan de comer a los argentinos son los privados, no se equivoquen. Son los privados desde los campos hasta toda la cadena alimenticia, los supermercados, los frigoríficos. Todos ellos implementaron los protocolos, tuvieron muy pocos contagios, funcionan totalmente bien y son los que alimentan a los argentinos. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo pueden hacer todos los demás también? ¿Por qué no lo pueden hacer el resto de los sectores productivos? Y ellos dicen estos son esenciales. Y mi respuesta es,
Por supuesto que es esencial la alimentación, pero también es esencial todo trabajo para la persona que lo hace. Imagínate, vos sos profesor de tenis. ¿No es esencial tu trabajo? Si vos no podés salir a trabajar y ya llevas 100 días de que no podés ganar dinero, ¿eso no es esencial para vos? ¿Cómo alimentás a tu familia? ¿No es esencial alimentar a tu familia? Entonces ellos creen que la gente, como están acostumbrados a vivir del Estado, que reciben el cheque del Estado, creen que entonces lo esencial es que haya bienes porque ellos la plata la tienen el cheque del Estado. Entonces, si tenés el cheque del Estado, lo esencial es poder ir al supermercado y que estén los alimentos. Entonces te dicen es esencial el alimento. Pero antes de que sea esencial el alimento, tenés que tener el cheque. Y si estás en el sector privado, el cheque te lo tenés que ganar, tenés que laburar. Estos tipos se olvidaron que hay que laburar. Entonces, ese es el drama que tenemos. Es una clase política que nunca ha trabajado, que nunca han pagado una quincena, que no saben lo que significa ir corriendo para cubrir un cheque. Entonces son personajes que no entienden cómo funciona la vida, porque la vida no es el sector público, la vida es el sector privado. Es el profesor de tenis, es el masajista, es el peluquero, es el pintor, es el plomero que tiene que ir a hacerte el arreglo, que si no lo dejan salir o entrar a la ciudad porque vive en provincia y tiene que ir a la ciudad a hacer un trabajo y ganarse el mango. Es el tipo que lustra las botas en los mocasines en el centro porteño, donde yo me lustro los zapatos alguna vez, que a veces lo hago justamente para darle un mango a ese tipo. Entonces no se dan cuenta lo que significa encerrar a la gente en sus casas. Por ejemplo, un caso que me está llamando mucho la atención es Guerrín. O sea, yo suelo ir algunas veces a Buenos Aires, veo algunos que otros locales de comida y vi también por YouTube unos videos y la verdad que te llama la atención como una pizzería renombrada está peligrando que le cierren o que baje las persianas debido a que esta situación le está siendo complicada superar. Totalmente. Ahora acaban de echar, o hicieron un arreglo para que se vaya, el chef de Parolacha. Parolacha es una cadena de restaurantes que funcionaba extraordinario, que siempre estaba lleno, estaba funcionando bárbaro, y ahora está en problemas, y lo echa al chef, al tipo que te daba, sabías que tenías la garantía de que ibas a comer bien, porque tenían un gran chef. O sea, significa que están bien complicados, están al borde de la quiebra posiblemente. Han quebrado 100.000 comercios, o están al borde de la quiebra 100.000 comercios y restaurantes y demás. Y cada uno de esos son decenas de personas que trabajan. Estamos hablando de mucha gente que se empieza a quedar sin empleo. Pero después están todos los monotributistas, los que se ganan el mango laburando, que te laburando con su propio trabajo, que se inventan el trabajo todos los días. Entonces, suponte que una familia está relativamente bien y venía ganando, por ejemplo, 70.000, 80.000 pesos por mes. Trabajando el padre, la madre, ¿no? Y capaz que alguno de sus hijos, a ver si una changa, qué sé yo, juntaban 70.000, 80.000 pesos. Suponte que tiene la suerte de que ahora está dentro del grupo de gente que le dan los 10.000. Pero si a vos te caen los ingresos de 80.000 a 10.000, ¿cómo vivís? ¿Cómo pagas las cuentas? Porque vos estás viviendo en un departamento, tenés que pagar las expensas, tenés que pagar la electricidad, tenés que pagar el gas, tenés que pagar la cuenta. Probablemente esa persona estaba pagando una obra social privada, porque no está el sector público, la salud es muy mala, no puede pagar la obra social, entonces empezás a tener una cantidad de problemas, no puede, ¿sabés la angustia que le genera eso? Y esa angustia, ¿vos crees que no genera problema de salud? ¿Que no genera problema de violencia familiar? Las llamadas al 147 por violencia de género y demás subieron un 20%, 25%. O sea, eso es gente que está siendo maltratada. Los pedófilos en Inglaterra tomaron una red de pedófilos que creció enormemente con la cuarentena, pero la nuestra es mucho peor porque es mucho más larga. O sea, vas a tener pedófilos, vas a tener el aumento de los asesinatos. Lo podés comparar lo que pasó en la crisis del 2008, que aumentaron los asesinatos. O sea, que ahora van a aumentar los asesinatos. Los muertos de cáncer, los muertos del corazón. Un informe de la Ciudad de Buenos Aires, del Instituto Cardiovascular, el ICVA de la Ciudad de Buenos Aires, que ya en abril, fíjate que estamos ahora, la van a hacer hasta julio, pero ya en abril calculaba que iban a haber entre 6.000 y 9.000 muertos extra del corazón por no atenderse las enfermedades y por el estrés que te genera toda esta situación. Esto es una masacre.
es un genocidio de empresas y decenas de miles de muertes de personas que no van a morir del coronavirus. Van a morir del corazón, del cáncer, del ACV, de los suicidios, de los asesinatos. Esto es un desastre lo que están haciendo. Pero, va a servir para que cambiemos Argentina. Porque los argentinos se van a dar cuenta que esto es un disparate. Tenemos que volver al sentido común. Tenemos que volver a tener un grupo de gente que gobierne, que voten a los legisladores primero, que realmente hablen con sentido común. ¿Sentido común qué es? Cosas simples. Por ejemplo, no tenés que gastar más de lo que te ingresa. Si no gastás más de lo que te ingresa, no tenés deuda. Punto. Entonces, si no tenés deuda, toda la izquierda que habla siempre en contra de la deuda y demás, y qué sé yo, se olvida de esto. ¿No querés tener deuda? Muy simple, no gastes más de lo que te ingresa. Entonces no tenés más crisis de deuda. Sí, esta semana, por ejemplo, estaban pasando la noticia que habían matado a un chico, a un joven, que ya tenía su gimnasio y demás, pero por el tema de la cuarentena tuvo que bajar la persiana y readaptarse, y estaba haciendo delivery. Y lo mataron para querer robarle el auto justamente ahí en provincia de Buenos Aires, porque estaba haciendo delivery y le hicieron sacar el auto y él se resistió a que le roben y lo mataron. O sea, es tu vida que estás corriendo vos peligro y que encima de vuelta lo estás haciendo, pero por el tema, para llevar algo, para pasar el día, nada más. Porque la economía informal también fue perjudicada durante este tiempo. Pero sin lugar a dudas, imagínate, yo estaba pensando, mi mujer cuando nos casamos, ayer cumplimos 32 años de casados, ¿no? Y estaba recordando los primeros tiempos, mi mujer hacía arreglos florales para los casamientos. Entonces íbamos a las 5 de la mañana al mercado de las flores y negociábamos las flores y que yo. ¿Todo eso qué pasa ahora con las flores? No hay floristas. Se fui a comprar unas flores y no puedes comprar. Terminé comprando por internet, que me mostraba una imagen lindísima, y lo que me llegó a casa después fue un ramito ridículo. O sea que el problema de internet a veces es eso, crees que estás comprando algo y terminás comprando otra cosa. Pero alguien preguntaba ahí una cosa que me parece muy importante. Si yo creo que las elecciones van a andar bien. Miren, estoy convencido que las elecciones, ahora, las próximas elecciones, el peronismo se va a desplomar, pero se va a desplomar mal. Va a sacar la mitad de los votos que sacó en octubre. Cuando lleguen las elecciones el año que viene, va a ser un desastre el peronismo. Lo que pasa es que probablemente Cambiemos se va a desarticular. Y ahí va a estar la oportunidad de hacer algo nuevo. Y por eso, y no digo solamente nosotros con Unidos, digo Unidos, digo José Luis Espert, digo López Murphy, digo Gómez Centurión, digo todo este grupo de gente. Si logramos unirnos, yo no tengo ninguna duda que vamos a dar una sorpresa electoral tremenda, tremenda. La gente va a estar harta. Los que no están hartos hoy van a estar hartos mañana, porque la crisis va a ser muy grande, no tiene ningún sentido lo que están haciendo estas personas. Uruguay, que está al lado nuestro, tuvieron nada más que 26 muertos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Uruguay tuvo 26 muertos? Entonces te dicen, no, porque Uruguay tiene menos población. ¿Sí? Entonces yo hice un cálculo, comparo la ciudad de Montevideo con los alrededores, en total tienen 1,5 millones de habitantes, 1.600.000. Comparo con Manaus, en Brasil. Manaus tiene 1.700.000. O sea que son parecidos. Manaus tiene miles de muertos. Montevideo, 26. Entonces, se puede hacer las cosas mejor. ¿Qué hicieron en Uruguay? Estudiaron bien los temas, los hicieron respetando las libertades y aplicando protocolos que funcionan bien. Por ejemplo, los testeos no se hacen en los hospitales, se hacen ambulatorios. Entonces tiene una aplicación, si vos tenés un síntoma, te anotás, te dicen dónde podés ir, vas con tu auto, te hacen el hisopado sin bajarte del auto y te volvés a tu casa. Entonces el virus no está acumulándose en los hospitales, que ahí es donde ocurren los problemas. Los problemas ocurren cuando el virus se acumula en los hospitales y en los geriátricos, pues son lugares cerrados, ¿no? Porque le afecta a la gente que tiene mucha edad. Entonces si te agarra un virus en un geriátrico, ahí corren riesgo serio todos, pues si tenés mucha edad, generalmente también tenés otras enfermedades, y entonces si sos viejo y además tenés otras enfermedades y encima te agarrás el coronavirus, puede ser la gota que rebalsa el vaso y te terminas muriendo. Pero la verdad, vos sabés que el 96% de los que murieron en Italia, 96%,
tenían más de 80 años de edad, más de 81 años de edad, y además, por lo menos una enfermedad grave. Y el 59%, o sea, más de la mitad, el 59%, tenían más de 3 enfermedades, además del coronavirus. Y después te dicen que se murieron de coronavirus. No murieron de coronavirus. El coronavirus estaba junto con esas 3 enfermedades que son mucho más graves, porque estamos hablando de enfermedades graves, de hipertensión, diabetes grave, de cáncer. O sea, mucha gente murió de cáncer y aparece muerta de coronavirus. Falso, murió de cáncer. El coronavirus apareció al final y terminó dando como el último toque, pero no es que murió de coronavirus. Y con las personas jóvenes como vos o cualquier persona que tiene menos de 50 años, el riesgo es cero. ¿Por qué no te dejan trabajar? Es absurdo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque además ahora está demostrado, y lo dijo la OMS, que es muy probable que los que no tienen síntomas contagian muy poco. Pero si además te pones el barbijo, es menos todavía. O sea, la probabilidad de que contagiar porque fuiste a trabajar, si sos pintor y vas y pintás un departamento y te volvés a tu casa, ¿a quién contagiaste? A nadie. ¿Por qué no te dejan laburar? O sea, es ridículo. Hay que tener protocolos, hay que hacer las cosas bien, pero no hay que volverse locos y hacer cosas que no tienen sentido, como estamos haciendo en Argentina, que estamos destruyendo la economía. No, sí, obviamente. Y aparte se está hablando de que otras empresas privadas es posible que el Estado está viendo de expropiar. ¿Usted cómo ven ese caso? Bueno, Por eso es un ejemplo, desastre. Sancor y había otras empresas que están Sí. rondando ahí algunos medios. Bueno, lo interesante es que yo veo a todo esto que está pasando como una gran oportunidad para nosotros, ¿no? Para los que creemos en la libertad, amamos la vida, amamos la libertad, amamos la propiedad privada, que cada uno es dueño de su fruto de su trabajo, y que está mal vivir del trabajo de otro. Pero ellos también lo ven como una oportunidad. ¿Para qué? Ellos lo ven como una oportunidad para instalar el socialismo. Lo ven como una oportunidad para hacer quebrar a las empresas. Para no digo todo el peronismo para nada, ¿eh? Estoy hablando de una parte del peronismo, este peronismo kirchnerista. Para ese peronismo kirchnerista, de izquierda, zurdos, socialista del siglo XXI, esos personajes, Con iPhone, no con, se i- olvide, siempre con iPhone. con No, iPhone, con Android no, siempre iPhone. sí, pero esos personajes que quiebren las empresas, no solo no les disgusta, lo ven como una oportunidad para estatizarlas. Eso es el drama. Entonces ellos ven esto como una oportunidad. Los zurdos siempre han dicho, cuanto peor mejor. Cuanto peor le vaya al país, más fácil es entrar al socialismo. Por ejemplo, Lenin proponía destruir la moneda, generar una hiperinflación como fórmula para ingresar al socialismo. Y eso lo hicieron en Hungría. En Hungría le hicieron una flor de hiperinflación, peor que la nuestra del año 89, y terminaron yendo al socialismo, al comunismo. El coronavirus lo están usando para ir al socialismo. Lo que pasa es que como yo soy optimista, creo que no lo van a lograr. Y no lo van a lograr por la gran mayoría de los argentinos, yo estoy seguro, no el 54%, el 80% de los argentinos no son socialistas. Quieren la propiedad privada, no quieren que le saquen sus cosas, no quieren que le saquen su auto, su casita, lo que hayan logrado tener, no quieren que se saquen. Quieren lo vimos lo vimos claramente con Vicentín. La gente salió a la calle a defender a Vicentín, porque es una empresa que tenía 90 años, que estaba dando trabajo hace 90 años, y no quieren ir a trabajar a una empresa estatal. Saben que la empresa privada está mejor que con la empresa estatizada. Entonces, la gente va a defender a la actividad privada. Y ellos, a diferencia de Venezuela, Chávez tenía el ejército y reprimía las manifestaciones y mataba a la gente. Y Maduro los torturaba, los tortura. Tiene un lugar que se llama La Tumba, en el centro de Venezuela, de Caracas, y ahí nos han contado chicos estudiantes cómo torturan ahí adentro. Te meten en un quinto subsuelo, con la luz prendida todo el día, con ruido permanente, con música permanente para que no puedas dormir. Cuando ven por las cámaras que te dormiste, entran y te vuelven a despertar. Es una tortura psicológica durante días. Y cuando después te vas del país, están felices. Porque entonces, ¿sí lo que quieren? Lo que quieren es que los empresarios se vayan y les dejen las empresas,
que quieren que los líderes estudiantiles se vayan, y entonces ya no hay líderes. Entonces, si se van los empresarios, si se van los líderes, ellos se quedan con el país, con un país empobrecido, con la gente que gana $20 por mes. $20 por mes es lo que ganan en Venezuela, ¿ok? Estamos hablando de $20, $2.000 por mes. Eso es lo que ganan en Venezuela, para que la gente tenga una idea. Pero no les importa, porque ellos son los dueños. Y ellos sí viven como reyes. Entonces tenés un gran país empobrecido, pero ellos son los dueños. Se quedan con las empresas. Entonces, pero eso no es todo el peronismo. Eso es un grupo. Eso es el kirchnerismo. Eso es una parte del peronismo. El resto del peronismo no quiere eso. Y te lo digo con conocimiento de causa. Por ejemplo, ayer me invitaron de un sindicato peronista a conversar, porque ellos están viendo que va a ser necesario un acuerdo entre peronistas y liberales para sacar a Argentina adelante. Entonces, esto que te cuento no te voy a decir quién es porque no lo quiero poner en problemas. No es todo el sindicalismo tampoco. Pero ya se empiezan a dar cuenta que este gobierno se desploma. Y eso es donde yo tengo confianza. Esto se va a desplomar, por la Argentina se va a desplomar, pero el gobierno también se va a desplomar. Y si ocurre, no queremos ser pesimistas, pero en caso de que haya, no sé, una hiper o un default, hay posibilidad de que el país vuelva a resurgir como en la época de cuando fue presidente Kirchner, o no hay posibilidad debido a que el precio de las exportaciones, de nuestros bienes de exportación como el petróleo o el trigo, de ese entonces no es el mismo precio que el de ahora. No, por supuesto, no va a haber una recuperación como en ese momento, porque ahí pasaron varias cosas. Por un lado, hubo una caída importante digamos, de los sueldos, que eso sí la vas a tener, pero el aumento lo que no vas a tener es el aumento de los precios de los commodities, eso no va a ocurrir, con lo cual esa salida no va a funcionar. No, me están diciendo los peronistas son traidores, que yo ya sé todo eso del peronismo, yo les cuento lo que pasó, pero lo que a mí me interesa de lo que pasó ayer es que ellos están percibiendo que se les viene la noche. Eso es lo interesante del mensaje que les estoy tratando de decir. Porque lo interesante es eso. Y hay algunas personas que van a venir probablemente, y como nosotros somos un partido abierto, no pasa nada si vienen. Porque si vos no sos capaz de ganar en tu propio partido, no vas a ganar fuera de tu partido. Entonces hay gente que tiene miedo que por ahí venga un peronista y te ponga 500 fichas, 100 fichas, 1000 fichas. Nosotros lo que tenemos que lograr es que el partido tenga cientos de miles de afiliados. Entonces ahí es cuando es un partido sólido. Si después quiere venir algún ex peronista que viene, yo no tengo nada, pues yo no voy a preguntar dónde venís, me voy a preguntar a dónde vas. Y a dónde vamos es a un país libre, con instituciones. Las instituciones las vamos a marcar a rajatablas en el partido, se va a elegir de abajo para arriba. Nosotros vamos a tener unos cambios estructurales que ya tenemos pensados, por lo pronto desde la Corte Suprema. La Corte Suprema va a ser diferente, va a ser una cosa mejor organizada por el Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura, que es el órgano donde se eligen a los jueces y demás, tenemos todo un programa de cómo lo vamos a cambiar para hacerlo más democrático, para cumplir con la Constitución. O sea, la Constitución dice que el Consejo de la Magistratura tiene que tener por lo menos 2 académicos. Y que hasta donde yo sé, mejor dicho, dice académicos en plural. Y si es en plural, es por lo menos 2. Y tiene uno. Y uno elegido por los políticos. Nosotros queremos que tengan por lo menos 2 o 3 y elegidos por las academias. Entonces eso ya va a ir cambiando completamente. Y es decir, la justicia es un pilar fundamental. La moneda es un pilar fundamental. Vamos a hacer, por lo pronto, acuerdos internacionales, como está haciendo Brasil, como está haciendo Uruguay, como está haciendo Paraguay, para tener estabilidad institucional con pactos institucionales del Tratado de Libre Comercio con Europa, con Estados Unidos, con todos los países de la Tierra. La Argentina va a cambiar tremendamente si tenemos una coalición que gobierne. La coalición va a ser con Gómez Centurión, con López Murphy, con Esper, con Javier Milei, con todas estas personas. Yo estoy convencido que hay una gran chance de que la gente termine votando esto. Y lo que tienen los peronistas es que se van con el ganador. Entonces, algunos van a venir, es así. Pero no vamos a hacer asco a la gente. Nosotros necesitamos tener más del 50% de los votos. Entonces, para tener más del 50% de los votos, vos no le puedes estar midiendo con el liberalómetro a ver qué tan liberal fuiste en tu vida. ¿Querés votarnos? Votanos. ¿O no?
Y si se presentan como candidatos, los afiliados son los que van a decidir. Acá no va a haber un pacto, no es un pacto de cúpulas como se hacen en otros partidos. En el partido nosotros proponemos, eligen los afiliados. Entonces no se confundan, porque acá no es que te juntás con una persona y entonces hay un pacto a ver quién va arriba, quién va abajo, como se hace siempre. No, en Unidos todas nuestras listas se van a armar en cada lugar, primero de manera federal. Es decir, que alguien de la capital federal no tiene nada que decir a lo que están haciendo en el Chaco, en Corrientes, en ningún lugar. Con lo cual, eso tiene que quedar claro. Segundo, van a elegir los afiliados, de abajo para arriba, y no por listas, sino los integrantes de la lista. Entonces, si vienen, por ejemplo, los evangélicos y se van sumando y qué sé yo, pueden votar a los candidatos que más les gusten, y otros votarán a otros. Pero vamos a tener una interna muy bien organizada, o por lo menos eso es lo que aspiramos. Ahí dice alguien que el peronismo debería desaparecer eventualmente. Eso puede ocurrir, porque de hecho el peronismo ya cada vez existe menos. O sea, los chicos jóvenes de menos de 25 años, ¿qué saben de Perón y Evita? De hecho, ayer yo me reía porque al sindicalista este era un sindicalista joven. Y no voy a decir quién es porque no lo quiero comprometer. Pero yo le decía, ¿pero vos conocés la historia de Perón? ¿Vos conocés la historia de Perón? ¿Vos sabés cómo fue que se armó todo el peronismo? O sea, empecé a pensar un poquito, y mirá, el peronismo es el partido militar. O sea, simplemente, lo organizaron los militares. Lo organizaron los militares que además estaban hablando con Hitler. En el año 43, Hitler ya había perdido muchas batallas importantes, había perdido Stalingrado, el Alamein, y Rommel estaba retirándose del África, es decir, que estaba perdiendo, ya se sabía que había perdido, que era una cuestión de tiempo. Pero en Argentina estaban negociando los militares, y esto está registrado en los archivos alemanes, que lo contaba Emilio Campo en una charla que tuvimos esta semana, estaba registrado en los archivos alemanes las reuniones que tenían con los militares argentinos para abrir un frente en América del Sur. El frente era Argentina en contra de Brasil y de Estados Unidos. ¿Se imaginan el dislate? Bueno, lo que pasa es que en esa época el PBI de la Argentina era un 40% superior al PBI de Brasil. ¿Ok? Hoy somos una fracción del PBI de Brasil, pero el PBI antes de Perón era más grande que el de Argentina. De hecho, el PBI de la Argentina era igual al de todo el resto de América Latina sumada. ¿Sabías eso? O sea, Argentina era tremendo. Entonces, Sí, nuestro país antes era bastante, hasta que, bueno, empezó la década del 30 y, bueno, hubo también la crisis del 29, fueron varias cuestiones. Y después, bueno, en el 45 cuando aparece el peronismo. pero aún en el 43, Argentina estaba entre los 10 primeros países que tenían mayores salarios del mundo. Y medidos no en dólares, en pesos, sino medidos en bienes. Hay un estudio de Carlos Escudé que se llama Historia de la declinación argentina y tiene unas tablas que muestra el salario argentino comparado contra los principales países del mundo y estábamos en todos los rubros entre los primeros 10 países del mundo. O sea que era tremendo lo que tenía la capacidad de la Argentina. Teníamos una industria exportadora. O sea que el 20% de la industria exportaba y no exportaba a Brasil o Uruguay, exportábamos a Estados Unidos y Alemania. O sea, era una industria de primer mundo. La industria argentina era una industria de primer mundo y era diversificada. Y el 71% de todos los productos que se consumían en Argentina eran producción nacional. Pero además exportábamos un 20% y por supuesto importábamos una cantidad de cosas que ningún país produce todo. Hasta Estados Unidos importa un montón de cosas de China. Es decir, que los países son abiertos, comercian, pero nuestra industria era competitiva. Entonces era una cosa tremenda. Con lo cual yo creo que va a haber un cambio. Me parece que si nosotros logramos armar bien la centroderecha, y este es el sueño que yo tengo y que tenemos muchos en Unidos, el problema es que la Argentina no tuvo una centroderecha bien organizada. Una centroderecha bien organizada tiene que tener una pata de la gente que está con Cambiemos, por ejemplo, Patricia Bullrich. Pero también tiene que tener una pata de la gente que está hoy en el peronismo. ¿Puedo cortarte un toque? Sí. En 2003 hubo un titular. Se viene la nueva derecha o la centro derecha, que fue la alianza cuando empezó López Murphy con Recrear, Bullrich y otra gente ahí de Capital. ¿Vos creés que
au- te- si te dicen que sos de derecha o que sos de centro derecha, como que te da un poco de Y nada, miedo que digan, que te no me etiqueten. molesta nada. Nosotros necesitamos un partido de centro-derecha, no tengas ninguna duda. Acá, las derechas y las izquierdas, por supuesto, son una simplificación y no solucionan todos los problemas y te complican porque está todo el tema del aborto, esto y qué sé yo, que es transversal y que es muy difícil de... No todo está definido por la derecha o la izquierda. Pero es una buena simplificación en el sentido que te ubica bastante bien que si estás a favor de las libertades económicas. Y la centro derecha se asocia con las libertades económicas. Y por supuesto, estamos de acuerdo con las libertades civiles, es decir, las libertades completas. Porque la izquierda cree en unas libertades, pero no en las otras. Nosotros decimos, creemos en todas las libertades, porque la libertad para nosotros es una sola. Si vos sos libre, es porque vos sos dueño de tu ser. Si sos dueño de tu ser, también sos dueño de lo que produce tu ser. Por lo tanto, sos dueño del fruto de tu trabajo. Entonces, para nosotros la propiedad privada es parte de tu libertad. Si vos no tenés propiedad privada, no tenés libertad, que eso es lo que no entiende la izquierda. Si en la izquierda te dicen, no, vos sos libre, pero te sacan tus bienes, ¿qué libertad tenés? Si vos sos libre, pero te ponen un impuesto para salir al exterior, dejás de poder salir al exterior. Dice, no, vos sos libre. Sí, pero no tengo plata para pagar el impuesto. Entonces, ¿cuál es tu libertad? En cambio, del lado nuestro creemos en la libertad completa. Vos sos libre y sos dueño de lo que es tuyo. Y el Estado no te lo puede sacar. Te puede sacar un pedacito para cubrir las necesidades de seguridad, de defensa, de justicia, pero eso nunca es más del 20% del PBI. O sea que bajar el gasto público hasta el 20% deberíamos estar todos de acuerdo, porque eso simplemente es necesario para tener libertades. Pero entonces lo que yo te quería decir es, si logramos armar bien la centroderecha, el peronismo puede desaparecer, porque no es el peronismo lo que va a venir, sino las personas que votan al peronismo usualmente, hay una parte que en realidad no son peronistas, en realidad piensan como nosotros. Votan al peronismo por tradición, porque lo votaban sus padres, porque tal vez a su abuelo le regalaron una zapatilla, o porque fue el primer postre que comieron, porque es verdad, Perón hacía esas cosas, Evita hacía esas cosas, o sea, se patinaban, siempre dieron la gran fiesta, y por tradición se acuerdan de eso. Pero la realidad es que si nosotros le cambiamos la pregunta, vos, pará, ¿vos crees que vos tenés que ser libre, decidir tus cosas? Te van a decir que sí. El peronismo no cree eso, el peronismo son fascistas, deciden de arriba para abajo. En cambio, la gente quiere decidir por sí misma. Si vos le preguntás, ¿vos sos dueño de tu cuerpo? Te van a decir que sí. Si vos sos dueño de tu mente, te van a decir que sí. Y entonces, ¿lo que producís no es tuyo? Pero claro que es mío, te van a decir. Entonces sos un liberal. ¿Te das cuenta? Es, es sentido común puro. Lo que pasa es que el peronismo es una tradición sentimental. Y ahí viene Javier Milei. Y Javier Milei te tira abajo los muros ideológicos. Te tira abajo y es como un plumero que viene y te saca todas las telarañas ideológicas. Cuando te sacan las telarañas ideológicas que te obnubilan el cerebro, lo que te queda es la mente limpia. Y la mente limpia es liberal. Porque la mente limpia es lo que te estoy diciendo, es el sentido común. Es que no gastes más de lo que te ingresa, no tenés deuda, no hagamos quilombo, hagamos las cosas razonables, es tener paz, es respetar al otro, es que nadie puede iniciar la violencia, pero nadie tiene el derecho a iniciar la violencia. Un piquetero no tiene derecho a iniciar la violencia cortándote la calle. Eso es iniciar la violencia. Vos tenés derecho, desde el Estado, a reprimir al que está iniciando la violencia, que es el que está cortando la calle, o que te está tirando piedras, rompiendo las veredas, ¿no? Van con una masa, rompen las veredas y le tiran piedra a las policías. Eso está mal. Entonces, por supuesto, está bien reprimir al que está haciendo algo que está mal. ¿Sí? Es volver al sentido común. Salir de la escuela Zaffaroni, que dice hay que dejar zafar a todos los ladrones porque dicen la culpa del ladrón la tiene la sociedad. Pues no, señor. Hay gente que es pobre y no roba. No es que porque ser pobre roba, para nada. La mayor parte de los pobres lo que quieren hacer es laburar y salir adelante. Y además los que roban no son pobres, muchos son ricos, ¿no? Y que están acumulando plata y salen a robar con motochorros y terminan teniendo un muy buen pasar porque no es que están muriéndose de hambre, para nada. O sea, es una mentira que nos están metiendo que el ladrón sale de la sociedad. No, es su responsabilidad si va a trabajar bien o si va a robar. Y es nuestra responsabilidad meterlo preso al que roba.
Sí. Acá Eduardo estaba comentando algunas personas, no sé usted qué va a pensar. Esper, Bullrich, López Murphy, Milei Gómez Centurión, Adorni, usted, y dice a la carga, como que está diciendo a la marcha, en marcha, como Bueno, sería el partido de Macron, es que si el todos esos, Marché, yo creo que todos ellos tendríamos que estar juntos. Creo, estoy convencido que todos ellos tenemos que estar juntos. El problema es que los que no estamos de acuerdo, por ejemplo, es con la izquierda de Cambiemos, con la que es muy difícil ponerse de acuerdo, con la reta. Yo con la reta no coincido en nada. No coincido con maneja la pandemia, no respeta las libertades individuales, multiplicó por cuatro, multiplicó por cuatro el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, no ahora, sino hasta el 2017, cuando las cosas iban bien, tipo gasta, 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 y te aumenta los impuestos, y te aumenta la deuda de la ciudad, y además no quiere sacar las villas. Él te dice que la gente está mejor en la villa. Mentira, la gente está mejor fuera de la villa. Entonces los curas villeros, este personaje y otros, incluso gente que por ahí está bien intencionada, como Diego Fernández y demás, están convencidos que la cultura de la villa está sana, que está buena. Y los curas villeros te dicen, no, pero yo voy a la villa, a mí me saludan. Salgo de la villa, camino por Retiro, nadie me saluda. Entonces es mejor la gente de la villa. Ahora, si vos tenés una hija, ¿dónde preferís que camine sola de noche? ¿Que camine sola de noche por Santa Fe o que camine de noche sola por la Villa 31? O sea, no nos engañen, no es así. La gente no quiere vivir hacinada, donde en un lugar que no pueden entrar la policía, no pueden entrar las ambulancias, porque las calles son finitas. Es absurdo. Ahora tenemos el problema del coronavirus. ¿Dónde está el mayor problema? En las villas, porque están hacinados. Entonces, no nos mientan como más. en la Villa Sur de Quilmes, en el conurbano, en la zona sur. Sí, y fíjate que eso no es peronista, eso es Cambiemos. Pero en el fondo es el mismo problema. No, Quilmes de Villa Azul, No, que no, pero pertenece a Mayra sí, Mendoza. me quedé con el tema de la Sí, reta, ¿no? Estaba pensando en el tema de la sí, reta. sí. La reta no es peronista, o por ahí sí es peronista en el fondo, porque es lo mismo. Entonces, están haciendo los mismos procedimientos mentales, en la misma utilización de la pauta publicitaria. ¿Por qué la reta usa la pauta publicitaria todos los días? En los canales de televisión, en todos lados. Si está mal que eso lo haga el kirchnerismo, está igual de mal si lo hace la reta, ¿no? O las escuchas de los teléfonos. Si estaba mal que la haga Cristina, también está mal que las haya hecho Macri. Ojalá la justicia lo vea bien. Si realmente hicieron esas cosas, tienen que ir presos, igual que Cristina. La vara tiene que ser la misma. La vara tiene que ser la misma. Entonces nosotros tenemos que Sí, decir, pero el tema es que algunas veces no le ocurre, como el tema de la pensión esa que le dieron ahora a Vudú. Le dan bueno, la pensión a Vudú, pero después recortan en otra parte, que es más necesario. exactamente, es impresionante. Es que la superioridad moral del liberalismo es completa, porque el liberal no pretende vivir del otro, pretende vivir de su trabajo. En cambio, estos personajes que creen que podés vivir del otro, entonces se quedan sin moral, sin vara. Cuando vos empezás a decir, imagínate qué es la justicia social. La justicia social te dice que vos no sos el culpable de lo que te pasa, es la sociedad. Entonces, si la sociedad es la culpable, la sociedad te tiene que restituir. Entonces, para restituirte, ¿cómo hacen? Le sacan al que produce para darle al que no produce nada. Ahora, cuando vos le sacás al que produce para darle al que no produce, ¿cuál es tu vara? ¿Cómo haces para medir? ¿Cómo haces para premiar lo bueno y castigar lo malo? Es imposible, porque ya no tenés vara. Entonces, lo que está diciendo es el que más llora, y fíjate lo que dice Evita, en los derechos de los necesitados. Cuanto más necesidades tenés, más derechos tenés. Entonces ellos te dicen la necesidad crea derechos. Si eso es así, destruís todo el sistema moral de un país. Y por eso terminás en una corrupción total, como está la Argentina. Bien los uruguayos, un presidente uruguayo dice, los argentinos son corruptos del primero al último. Lo que te está diciendo es que tenemos un principio moral equivocado. Si la necesidad crea derechos, destruís la moral. Porque entonces, ¿cuál es la moral del trabajo, del esfuerzo, de estudiar? ¿No? ¿Cómo haces de que vos sos dueño de lo tuyo y que no le podés reclamar al de al lado? O sea, ahora es todo al revés. Ahora podés llorar, podés enojarte, todo lo que haces mal no es culpa tuya, es culpa de la sociedad que te hizo así, ¿no? Si te drogás, si tomás alcohol, si no estudiás, si te tirás en la cama y sos un vago, no es tu culpa,
Es culpa de la sociedad, es culpa del capitalismo, es culpa del neoliberalismo, es culpa de los otros, pero no es tu culpa, vos no sos responsable, y entonces la sociedad te debe, y vos tenés el derecho a reclamar todo lo que vos necesitás, la comida, la habitación, la educación gratis, todo te lo tienen que dar gratis en la boca, la papa en la boca, sin que vos te esfuerces. Esa sociedad hecha de esa manera es Argentina. Es la corrupción total, es el desastre total. Entonces nosotros tenemos, lo bueno que hemos caído tan bajo que estamos muy cerca de cambiar. Estamos muy cerca de cambiar. Argentina ya no da más, no da más. No es cierto que los países no tocan fondo. En algún punto tocas fondo, porque el fondo que tocas es cuando la gente dice basta. Eso es tocar fondo. Tocar fondo es la gente dice basta, hasta acá llegamos. Ese tocar fondo es decir basta y ahora vamos a poner a José Luis Espert, a Javier Milei, a los tipos que están cantando la justa de hace años, que te vienen diciendo que así como decían que Cristina Kirchner iba a terminar mal, también te decían que Macri iba a terminar mal. O sea, que no te mintieron nunca. Te dijeron siempre lo que estaba pasando y te empezaban a decir, mirá, vos seguís aumentando la deuda y vas a terminar en default. Ahora estamos en default. ¿Quién fue el que dijo la verdad? ¿Macri? ¿Fue Cristina? ¿O son los liberales? Fue Milei. Había dicho en 2017, creo que, no me acuerdo bien, Pero dime, lo en dijimos una un entrevista. montón. Yo lo dije en Intratables en el año 2016. Febrero, marzo del 2016, en varias ocasiones ya veníamos diciendo esto, pero no solo yo, lo dijo Kachanowski, lo dijo Javier Milei, lo dijo después Giacomini, Aldo Abraham, una cantidad que veníamos explicando, pero era matemática. Si vos te seguís endeudando 30.000 millones de dólares por año, en algún momento no te prestan más. Yo tuve la suerte que además calculé 4 años. Dije, después en el 2016 le dije, en 4 años estamos en default, y quedó grabado en todos los canales de televisión, así que eso queda grabado. Podés rastrearlo y te muestra 4 años después, estamos en el Los archivos 2020. nunca, los archivos siempre están ahí, nunca se van, Sí. se lo ocurre. Cuando, Bueno, cuando creo dicen que que nadie resiste un archivo, a mí me encantaría que miren los archivos, miren las cosas que decíamos hace 4 años y cómo se fue cumpliendo todo. Y lo que decíamos hace 10 años. Es más, hace 12 años que decíamos que íbamos a terminar en esta inflación, y estamos en esta inflación desde el 2011. sí. No, creo que ya no quedan más minutos. Algo para concluir, para finalizar, que quiera decirlo. De ya, muchas gracias por todo lo que estuvo diciendo, los datos que estuvo realizando. Algo que me queda a mí analizando lo que usted dijo sobre que cuando la gente se levanta y cree que hay que hacer un recambio, ese recambio como que muchas veces, como yo creo como que hay que tomarlo a la pinza, pues si no puede ocurrir algo como ocurrió en México, que todos creían en AMLO y la verdad que AMLO no está haciendo las cosas de la mejor manera, aunque estuvo siendo, antes estuvo como candidato varias veces a presidente, ahora que ganó como presidente es como que mucho no lo aplica. Sí, yo lo que les Pero puedo bueno, decir como mensaje final es que nos ayuden, que se afilien, que esto no lo podemos hacer solos, que esto claramente es la gente la que va a hacer el cambio. Y lo que hay que hacer es afiliarse. El sitio es afiliate.unidosargentina.org. Cuanto más rápido más gente se afilie, más entusiasmo va a haber, más confianza vamos a tener todos en que esto es posible, de lo que hoy parece un sueño, sea una realidad, pero eso requiere involucrarse, requiere afiliarse, requiere hacer el trabajo en las universidades, requiere pelear en las universidades, dar el debate, invitar a un debate. Nosotros vamos a cualquier debate que quieran organizar por Zoom con los profesores, busquen a cualquier profesor de cualquier universidad, inviten a un debate